Acabo de poner a grabar la sesión. Un abrazo, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. Gracias por estar aquí tan puntuales. Vamos a iniciar nuestra sesión con una actividad muy interesante, muy importante, que hace referencia a algo que ustedes o han escuchado o van a escuchar mucho, que es la usabilidad y por ende la accesibilidad, tanto en aplicaciones independientes como en aplicaciones web. Ambos componentes pues son necesarios y marcan la pauta en cuanto al desarrollo, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar como tal nuestra sesión. Vamos a mirar qué es lo que nos dice la actividad y les explico un poquito, les muestro un videito. Vamos a mostrar tres escenarios, que nos muestra un videito en YouTube, lo que nos dice la IA y lo que les cuenta el instructor. ¿Listo? Entonces, manos a la obra. Vamos aquí a mostrar qué nos dice la actividad. Listo. La actividad, como les decía, se denomina nociones de reglas de usabilidad y accesibilidad en aplicaciones independientes y web. ¿Qué se busca con este tipo de actividad? Pues que nosotros, el aprendiz, introduzca esos conceptos básicos y los interiorice. ¿Para qué? Pues porque la visión que tenemos es realizar aplicaciones, ¿cierto? Esas aplicaciones que sean de fácil manejo. Recuerden que yo les he contado muchas veces y quiero que Humir también, que más allá del desarrollo que nosotros estemos realizando, allá del diseño que nosotros estemos pensando, más allá del diagnóstico que nosotros hayamos por allá investigado con respecto a una solución integral que busca mi cliente, ustedes también deben de ponerse del otro lado. Y en ese otro lado es donde encontramos que nuestro desarrollo sea usable y accesible, aparte pues, de que sea innovador, de que se diferencie. Hablo pues como cuando vos estás realizando o vendiendo un servicio, que es esto. Entonces, que la persona utilizarlo de forma dinámica, que la persona, el usuario final pueda interactuar con él y obviamente también otro tipo de personas, ¿cierto? Que tengan discapacidades y que también lo puedan acceder pues, a ese tipo de plataformas o desarrollos que ustedes estén haciendo en el momento, ¿sí? Entonces, aquí lo que buscamos es eso, que ustedes de la mano de estos conceptos generen un desarrollo, generen un trabajo o generen un producto que sea atractivo para el usuario y lo que cumpla sea con el objetivo inicial que se planteó, ¿cierto? Para ese tipo de personas. Entonces, aquí en sí el trabajo es un trabajo escrito, ¿sí? Un trabajo escrito, vamos a hacerlo chévere, vamos a hacerlo dinámico en la extensión que ustedes lo quieran realizar. Al trasegar de la tecnología he visto trabajos muy interesantes. Se denota que le ponen a ustedes el corazón al tema y eso es importante, ¿sí? Porque más allá de lo que nosotros, digamos, aquí explicamos, cuando se gradúen ustedes como tecnólogos, pues afuera es donde está la verdadera teoría y práctica a la vez. ¿Listo? Entonces, lo que buscamos es eso, eh, que ustedes, primero que todo, y también se los he repetido, lean el componente formativo que está dentro de los materiales del curso, que se llama Diseño de Aplicaciones Web. Entonces, aquí en este trabajo ustedes me van a contar cuáles son las reglas de usabilidad y accesibilidad, describir cada una de esas reglas, hacer esa diferencia entre una aplicación independiente y una aplicación web, y describir las características de cada tipo de esas aplicaciones que les acabo de mencionar. No es más lo que ustedes deben desarrollar. Y aquí les voy a contar un poquitico de ese tema de usabilidad y accesibilidad, ¿sí? Para que ustedes, digamos que abran la mente en cuanto a los conceptos, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de tener reglas definidas es porque, o describirlas es porque desde los desarrollos, cuando nosotros iniciamos un desarrollo,
antes del diseño, obviamente, en esa etapa de diseño, nosotros debemos de tener claro para dónde vamos en ese tipo de conceptos. Y ahí es donde definimos las reglas, ¿cierto? No hacemos lo inverso porque si hacemos el tema al revés, vamos a tener un choque y ese choque me va a generar contratiempos y va a generar confusión. Y también, como se lo he dicho muchas veces, y como lo hemos visto en muchos de estos materiales, se habla en muchos escenarios de lo que se ha mostrado aquí, lo que se ha explicado, la comunicación, el trabajo en equipo, el ser asertivos, el ser colaborativos, perdón. Entonces, esas cosas son las que ustedes deben tener bien presentes porque es lo que a nosotros nos alimenta como desarrolladores. Entonces, pues miremos el concepto o los conceptos del instructor. Entonces, ¿qué es la usabilidad? Pues es la disciplina que estudia la forma de diseñar sitios web para que los usuarios puedan interactuar con los diferentes momentos que se requieren para que interactúen de una forma más rápida, más accesible, intuitiva, ¿sí? Que esa forma intuitiva, perdón, es la que hace que la usabilidad sea mucho más aplicable, sea mucho más interesante. Y va de la mano con un diseño que está centrado en el usuario y diseñado para el mismo, ¿cierto? Que va muy diferente a lo que yo les decía. O sea, si usted lo hace centrado en la tecnología o en esa originalidad desde el concepto de lo técnico, nos estamos como, o sea, hay que hacer una sinergia, pues, una cosita ahí que salga bien para que mi producto salga a flote y me lo compren, si es que yo voy a dedicarme a desarrollo. Si yo trabajo en una empresa y lo que quiere es en ese módulo aplicarlo a los conceptos que tengan o las dificultades que tengan en otra área, pues lo mismo, ¿cierto? Que el usuario final, lo que yo esté desarrollando sea amigable y él lo entienda, ¿vale? Entonces, ya miremos ahí como contrapuesto la importancia de esa accesibilidad web. Entonces, es un recurso que son muy necesarios para los aspectos de la vida, tales como la educación, el gobierno, el comercio, la sanidad, el entretenimiento, entre otros. O sea, la accesibilidad, el desarrollo que estoy haciendo y vía web. Y entonces de ahí arranca la importancia que sea con un acceso equitativo, ¿sí? Que sea igual para los demás y que yo pueda tener las oportunidades y sobre todo si yo tengo alguna discapacidad. Entonces ahí nos está mostrando que lo usable también pues debe ser accesible, ¿cierto? No debe tener esa limitante. Yo pues siempre me voy con esa porque obviamente existen herramientas igual entre los equipos para que las personas, por ejemplo, con una muy baja capacidad visual puedan llevar y realizar o entender documentos vía celular o vía PC para que yo pueda interactuar. Entonces yo sí muestro ese tipo de cosas a través de unas em, licencias que se insertan en los equipos como es JAWS y SumText, pues entonces las personas mm, desde el punto de vista de la usabilidad y de la accesibilidad cumplen con los componentes que estamos diciendo. Listo. Entonces ahí donde se dice que una página web accesible puede ayudar a personas con discapacidad que participen más activamente en la sociedad, ¿cierto? Que no queden aislados. La web ofrece a aquellas personas con discapacidad una oportunidad de acceder a la información fundamental. Y otra consideración es que es importante para las empresas con ese requisito de que dentro de sus leyes y políticas puedan estar en ese marco general pues, el cual ahora el gobierno actual es muy incisivo en ese sentido, la inclusión, ¿vale? Entonces, volvamos a unas conclusiones en cuanto a la usabilidad. La usabilidad es reconocida actualmente como un atributo de la calidad del desarrollo de software. Entonces, dentro de los atributos, eh, se hace mucho más importante para que dentro de esa robustez y el rendimiento, pues involucre diversos programas académicos que van enfocados a esa usabilidad. Obviamente, dentro de esa usabilidad han salido compañías que consultan ese tipo de usabilidad y obviamente verifican el diseño que se tiene entre las mismas. Eso es muy importante cuando hay empresas que desde el diseño y desde ese tipo de contextos que manejan, por ejemplo,
los diseños de los automóviles manejan ese tipo de conceptos, ¿cierto? Entonces, miden esa usabilidad a través de compañías consultoras. La usabilidad también involucra un proceso interactivo, que significa que no se deben dejar las pruebas hasta tener un diseño final. Hay un pedacito en el que yo hago un freno y empiezo a hacer ese testeo, porque de lo contrario, pues sería imposible arreglar todos los problemas a la vez. Lo que yo les decía ahorita, si yo no reviso el antes, el después, voy a tener un rollo increíble que como desarrollador me va a generar grandes inconvenientes, me va a generar inconvenientes dentro del proyecto y ahí es donde empiezan los verdaderos problemas. Y a razón de eso, pues es bueno hacer pruebas pequeñas dentro de los diferentes elementos que componen mi desarrollo para revisar el diseño de cada uno. Listo. La usabilidad es una condición necesaria para sobrevivir en el caso de los sitios web, porque por ejemplo, en e-commerce, establece elementos muy claramente necesarios que dentro de las compañías el usuario puede presentar información que no sea muy fácil de entender. Entonces ahí es donde empezamos con la usabilidad, porque el usuario es, al fin y al cabo, el deber ser de nosotros como desarrolladores. Entonces, cuando empieza a generar inconvenientes con, por ejemplo, el uso de claves, el cambio de claves, y empieza a ver que no es tan fácil cuando te piden cambio de contraseña y cuando debes hacerlo y cuando los caracteres y qué cantidad de números debe tener, se forma un galimatías ahí. Entonces ahí es donde empecemos a generar una usabilidad que no es la correcta y lo que hace el usuario es que se va y abandona el ingreso al sitio, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, dentro de esas aplicaciones web, pues existen varias ventajas sobre las tradicionales, y es que es la compatibilidad. Las aplicaciones web utilizan un navegador del cliente como interfaz de usuario. El lenguaje HTML garantiza que esa compatibilidad se distinga de otras plataformas. Y la accesibilidad, pues, es la característica de que esos productos digitales permitan que los usuarios con discapacidad puedan interactuar con esas interfaces sin, obviamente, dificultades van a tener, pero no todas las que pudiese suceder, ¿vale? Y pues unas diferencias entre la usabilidad y la accesibilidad web es que si bien en ambos campos buscan que los usuarios tengan una mejor, excúsenme un segundo, tengan una mejor experiencia al navegar, pues entonces de ahí en adelante, si nosotros no encontramos ese tipo de conceptos, vamos a generar algo que no es necesario, ¿sí? Entonces, la mejor experiencia y lo más importante y el impacto que tiene un usuario al navegar por un sitio web es que obviamente exista claridad en la información que yo estoy buscando y que me arrojan mi producto o el desarrollo que yo terminé y que ya pues está en su estado final. Mientras que la usabilidad pues busca mejorar esa experiencia del visitante. Entonces la accesibilidad web incorpora acciones para romper barreras que obviamente esos grupos que hemos hablado pues las van a encontrar siempre. Entonces la accesibilidad toma posesión o se hace cargo de que un sitio web cuente con todo lo necesario para que sea flexible y manejable para todos, ¿cierto? Y la usabilidad permite que esas cualidades sean atractivas, rápidas y fáciles de alcanzar. O sea, es el factor diferencial, ¿vale? De ahí, pues, concluyo con que es importante resaltar que una correlación entre ambos términos es indispensable, porque entonces eh, una no puede existir sin la otra. La accesibilidad y la usabilidad van de la mano. Siempre deben estar juntos. ¿Listo? Ahora vamos a mirar qué dice la inteligencia artificial. ¿Y qué dice la inteligencia artificial? Entonces, reglas de usabilidad en las aplicaciones. La usabilidad y la accesibilidad son esenciales para el éxito de cualquier aplicación, asegurando que sea fácil de usar y accesible para todos. ¿Vale? La importancia de la usabilidad y la accesibilidad. Uno, experiencia del usuario. Una interfaz fácil de usar mejora la satisfacción del usuario y fomenta la participación activa. O sea, es un disparador o motivador para que
las personas busquen y generen interés y les llamen la atención eso que están viendo. Es eficiente, pues las aplicaciones usables reducen los tiempos de aprendizaje y aumentan la productividad. En ese último concepto es donde hoy las empresas están, digamos que, apuntando todos sus focos para que eso salga adelante y se maneje de la mejor manera. Entonces, cuando es usable y es accesible, pues entonces es más interactivo, más dinámico, más innovador y por ende, pues puedo alcanzar niveles de productividad diferentes a cuando hay impases dentro de ese proceso. Reduce los costos, pero la usabilidad y la accesibilidad lo que hacen es que previenen errores y minimizan la necesidad del soporte técnico, por lo que veíamos ahorita en la otra presentación. O sea, yo no llego hasta el final del producto, me vuelvo unos pasitos antes y empiezo a hacer testeo a ver qué está sucediendo, ¿cierto? Y empiezo a realizar mediciones para que me indiquen si es usable y si es medible, si es accesible o de dónde hay inconvenientes para que el usuario pues meta freno de mano y diga, no, no sigo, ¿cierto? No entiendo o no quiero, o es muy largo, es muy extenso, es muy pesado, muy ladrilludo, mucha luz, muy oscuro, bueno, cualquier cantidad de cosas que ustedes se pueden encontrar en el diseño. Obviamente, ese diseño centrado en el usuario, pues entonces nos habla de que debemos entender al usuario, o sea, investigar las necesidades. Eso es por ahí en el diagnóstico, es donde debemos realizar las necesidades, preferencias, limitaciones de ese segmento de usuario con el que vamos a interactuar. Diseño interactivo, pues realizar pruebas de usabilidad, recopilar comentarios para optimizar el diseño, ¿cierto? Yo debo, en ese testeo, es donde yo recojo esa información y hablo con las personas, ¿cierto? Que van a interactuar, venga, sentémonos, miremos este desarrollo, ¿qué le parece? Si es lo que usted estaba esperando, está muy lento, está muy rápido, bueno, en fin. Simplicidad y claridad. Utilizar un lenguaje sencillo de interfaz intuitiva de fácil comprensión. Eso de intuitivo es fundamental. Cuando tú hablas de un desarrollo intuitivo es porque cuando tú te sientas al frente de una máquina y empiezas a visualizar y a buscar elementos que tú necesitas, la máquina de una vez te empieza a mostrar, de acuerdo al desarrollo, para dónde es que me lleva, o sea, me ubica en cuanto a mi necesidad. Eso es algo intuitivo, ¿cierto? Entonces, que no es algo donde yo tengo que darle la vuelta a todo lo que los componentes que tienen el front, ¿sí? Para yo buscar lo que necesito, ¿no? Que de una vez me va llevando a esas cosas que estoy buscando dentro de esa aplicación o ese desarrollo. ¿Listo? Retroalimentación, pues obviamente ofrecer mensajes claros y útiles para guiar al usuario, y consistencia, pues mantener una estructura y un sentido coherentes a la aplicación. Buenos culantros, pero no tanto en cuanto a los desarrollos. Una cosa es ser innovador, otra cosa es involucrar una paleta de colores, que eso es una cosa loca. No necesitamos eso. Necesitamos es que sea intuitivo, que sea interactivo y que sea dinámico. Esos son factores fundamentales dentro del desarrollo. Y obviamente, pues entonces en esas directrices para la accesibilidad empezamos a mirar que sea percibible. El contenido debe ser presentable para los usuarios, ¿sí? En ese contexto, pues aquí ya estamos hablando de nuevo de discapacidades, ¿cierto? Y ahí vamos a mirar el tema de texto, ¿sí? Porque es que eso es lo que nos hace diferenciales, ¿cierto? Y obviamente ya estamos mirando subtítulos para videos y en esos subtítulos para videos es que ustedes empiezan a ver si las personas mmm, con discapacidad pueden tener acceso o no, ¿cierto? Entonces, existe, de acuerdo a esas pautas de Web Contents, de Content Accessibility, que son como las guías de accesibilidad para eso, son unos documentos que existen. Esas son digamos que las siglas WCA, perdón, de WCAG, ¿cierto? Que es una guía que existe en la web para que las personas con un tipo de discapacidad puedan acceder a la información, ¿sí? Entonces, esos estándares y esos conceptos son los que brindan los contenidos web y los que hacen recomendaciones para que las web sean más accesibles. Entonces, que sea operable, que los usuarios pueden
poder navegar, interactuar con la aplicación fácilmente, incluyendo opciones de teclado. Obviamente, con tiempo necesario y suficiente para realizar las acciones que alguien recomienda, que sea comprensible, lo hemos hablado aquí muchas veces, la información y las funciones deben ser fáciles de entender con lenguaje claro y organización lógica. Robusto, la aplicación debe ser compatible con diferentes navegadores y dispositivos que obviamente existan en el mercado. Igual hoy es una locura porque todos los días hay algo diferente. Sí, técnicas de usabilidad o para evaluar esa usabilidad. Las pruebas de usabilidad, pues entonces son observar usuarios reales mientras interactúan con la aplicación. Lo estábamos hablando ahorita. Entonces, para identificar dificultades y obtener ese feedback, que es el que nosotros necesitamos para alimentarnos de cuando algo se nos pide y estamos fallando o hay alguna limitante, pues allí la encontramos. El análisis heurístico, pues es la evaluación del diseño de la aplicación, utilizando principios de usabilidad conocidos para detectar posibles problemas. Estudios de usabilidad, pues, de recopilar datos cuantitativos sobre el rendimiento y la satisfacción de los usuarios mediante encuestas y cuestionarios. Consideraciones para esas aplicaciones independientes. La accesibilidad en la plataforma, aprovechar las funciones de accesibilidad nativas del sistema, de los sistemas operativos en Android o en iOS, por ejemplo. Contraste y tamaño de texto. Utilizar lo estaba diciendo ahorita, el tema de paleta de colores, utilizar un contraste de color adecuado y tamaños de frente legibles para los usuarios con problemas de visión, cuando estamos hablando de accesibilidad. Navegación táctil, pues optimizar la navegación para ese tipo para ese tipo de conceptos de navegación, para ser muy redundantes en el tema, con una interfaz clara y que sea de fácil selección y uso. Y una interfaz adaptable, pues ajustar el diseño y las funciones de la aplicación para diferentes tamaños de pantalla y orientaciones. Estrategias de implementación, que es muy importante. El diseño inclusivo, las pruebas exhaustivas, herramientas de desarrollo, retroalimentación continua. ¿Sí? Ese monitoreo es fundamental. Cuando hablamos de diseño inclusivo, pues obviamente que integrar dentro de la accesibilidad en todas las etapas de desarrollo desde la implementación. Cuando hablamos de pruebas exhaustivas es con los usuarios siempre. En este caso estamos hablando de accesibilidad, pues, obviamente los usuarios con discapacidad, para que ellos lo puedan utilizar y puedan acceder. ¿Listo? Y pues de aquí las herramientas de desarrollo, pues es un libro abierto, porque existen muchísimas, y ahí pues es el libre albedrío. El libre albedrío, vuelvo y repito, desde mi concepto para utilizar las herramientas y bajo los parámetros que necesite el usuario para que lo que yo cree o produzca o desarrolle lo pueda utilizar, pueda acceder y sea lo que él necesita, ¿vale? Conclusión, pues la usabilidad y la accesibilidad son esos factores críticos para el desarrollo de las aplicaciones. La aplicación de los principios de diseño centrado en el usuario, ¿sí? Y las directrices de accesibilidad, pues, que nos asegura que las aplicaciones sean fáciles de usar y accesibles para todo, ¿vale? Entonces, como ustedes acaban de ver, el tema es supremamente necesario. O sea, la usabilidad va de la mano con la accesibilidad. Aquí el tema es fundamental. Hoy los desarrollos, y ustedes, mis queridos próximos tecnólogos, metas en eso en su cabecita. ¿Sí? Todo desarrollo que yo haga debe tener esos conceptos, obviamente. Yo estoy hablando, no estoy sesgando, estoy hablando en un contexto general. Pues porque obviamente hablaban de aplicaciones que pues, obviamente no, pero estamos pensando en ese tipo de conceptos, vuelvo y repito, desde la usabilidad y la accesibilidad, pues obviamente hay que tomarlos a buen recibo. ¿Listo? Entonces, el tercer momento, como les decía ahorita, les contó el instructor que la usabilidad, les contó la IA que es la usabilidad. Ahora miremos un videito que nos habla también del mismo tema. Y con ese, pues finalizamos. Dame un segundo. ¿Qué es la usabilidad? La usabilidad es la propiedad por la que una web resulta fácil de usar.
Es eficiente y aporta una experiencia satisfactoria al usuario. Al hablar de usabilidad, es necesario poner siempre el foco en el usuario. Debemos conocer su psicología, sus destrezas y qué busca hacer en nuestra web. Un diseño usable hace que el usuario valore positivamente la web, permanezca más tiempo en ella y vuelva a visitarla. Jakob Nielsen, el principal teórico de este campo, establece 10 principios fundamentales para hacer una página user-friendly. Visibilidad del estado del sistema. El usuario debe estar informado en todo momento de lo que pasa en la web. Para ello contamos con elementos como breadcrumbs, indicadores de progreso, ventanas de confirmación y alerta de errores. Relación entre el sistema y el mundo real. Debemos conectar con el usuario hablándole en un lenguaje que entienda y presentando la información de manera lógica, clara y accesible. Por ejemplo, no es lo mismo plantear una web para niños que para ejecutivos. Control y libertad del usuario. Siempre debemos tener en cuenta que los usuarios cometen errores y que hemos de darles la posibilidad de solucionarlo. Por ejemplo, ofreciendo la opción Volver deshacer, la posibilidad de eliminar artículos de un carrito de la compra o el botón Cancelar. La solución a los errores además debe ofrecerse de manera clara, sencilla y rápida para que el usuario no se sienta frustrado. Consistencia y estándares. Un sitio web contiene un universo propio coherente a lo largo de todas las páginas que ayuda al usuario a navegar entre ellas. Para esto es necesario que el tomo, la estructura, la línea gráfica y la organización de la información sean las mismas en toda la web. Además, es recomendable usar las convenciones en el lenguaje de la web que todos entendemos. Por ejemplo, el color verde significa aceptar, mientras que el rojo indica cancelar. El icono de una papelera sirve para eliminar algo y una flecha hacia la derecha, seguir o ir a la siguiente página. Este lenguaje está preestablecido y aunque no da margen para la originalidad, es fundamental para ofrecer una navegación cómoda. Prevenir errores. Como ya hemos comentado, los usuarios cometen errores y además de ofrecer soluciones, es importante hacer un trabajo de prevención de ellos. En un diseño usable se previenen los errores más comunes que se detectan en la fase de diseño y testeo. Algunas estrategias para evitar errores son las funciones de autocompletar, la comprobación de los campos de formulario y los menús desplegables. Reconocer antes que recordar. En una web usable, el usuario debe navegar de manera intuitiva y reconocer con facilidad su estructura y funcionamiento. Para conseguir esto es necesario que los elementos de navegación estén siempre en el mismo lugar, que los iconos y recorridos estén claros y, por supuesto, que la información esté organizada según una estructura lógica en un orden de arriba a abajo e izquierda a derecha. Flexibilidad y eficacia de uso. Una web usable se adapta al tipo de usuario que la visita, ya sea alguien que entra por primera vez o alguien que la visita con frecuencia. Para los primeros hay que establecer una clara organización del menú, elementos de orientación visibles, ventanas de ayuda y mensajes de confirmación. Para los usuarios veteranos es importante integrar atajos o aceleradores, opciones avanzadas e incluso elementos personalizados. Diseño estético y minimalista. Tanto a nivel de diseño como de contenidos debe aplicarse siempre el principio de la simplicidad. Por eso, el diseñador debe tener siempre presentes los siguientes principios. Poner solo lo imprescindible. Crear una interfaz limpia, sencilla y estética que facilite la navegación y minimice el tiempo de carga. Eliminar todo lo que no aporte algo al objetivo final y revisar continuamente los contenidos. Ayudar al usuario a reconocer y solucionar sus errores. Cuando sucede un error es importante informar al usuario sobre lo que ha sucedido y sobre cómo puede solucionarlo con un lenguaje claro y simple. Documentación y ayuda. Hemos hablado ampliamente sobre cómo guiar al usuario, evitar los errores más comunes y ayudarle a solucionar otros. Aún así, es fundamental aportar una documentación extra que complete todos los detalles sobre nuestra web, en forma de manual de uso, tour inicial o apartado de preguntas frecuentes. El proceso de crear una web usable no es una ciencia exacta, por lo que es fundamental hacer pruebas de funcionamiento con usuarios y comprobar lo que efectivamente funciona y lo que no. Durante el proceso se realizan varios tests de manera que se hacen los ajustes necesarios a medida que el trabajo avanza. A la hora de realizar un test es muy importante establecer los objetivos de cada prueba, ya que en función de la fase de desarrollo del proyecto, querremos observar el comportamiento del usuario o la capacidad de la web, entre otros aspectos. Realizar el test con usuarios reales que no conozcan el proyecto previamente. No dar pistas al usuario, ya que si queremos conseguir que nuestra web sea totalmente funcional y usable, el usuario debería poder valerse por sí mismo para alcanzar su objetivo. Bueno, como lo acaban ustedes de ver, son 3 escenarios.
conceptos de usabilidad, pero mire que giran en torno a lo mismo, ¿cierto? En cuanto a la medición, en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a ser intuitivos. Bueno, ya hablaba al inicio del videito de ser friendly, o sea, que sea una página amigable, amistosa, y pues ese es como el derrotero de la usabilidad, ¿vale? Entonces, vuelvo y le repito, trabajo, pues, las pautas y digamos que las recomendaciones descritas en la guía de aprendizaje que se las mostré al inicio, es mucho lo que les acabo de aquí contar en esos 3 momentos, ¿cierto? Entonces, ese trabajo escrito, pero que lo hagan bien bonito, vuelvo y repito, en cualquier extensión que lo puedan y lo quieran realizar, es, para mí no tiene ningún inconveniente. Eh, si tienen alguna duda o inquietud, pues me cuentan. Si no, pues entonces finalizamos. Bueno, espero que me hayan entendido. A ustedes también, aprendices que están viendo la grabación, van ustedes ya en una etapa importante de la tecnología. No desmayen, no desfallezcan. Esto es un proceso muy importante, muy necesario. Y pues aquí hay una meta clara y es que ustedes obtengan ese título de tecnólogos en análisis y desarrollo de software. Este tipo de conceptos seguro que van a ser muy importantes dentro de su quehacer, ¿cierto? Durante su cotidianidad laboral. Espero que sirva de mucho. Entonces, les deseo una feliz noche a todos y pásenla muy bien. Muchas gracias por su atención y por su puntualidad. Muchas gracias.